Ok, bueno, entonces comienzo. Sí, comenzamos. Excelente. Entonces, recordando, vamos a contextualizar un poquito porque ya pasó un chorro de tiempo. Recordemos que yo estoy hablando sobre teoría de Birman-Hilden, que es estudiar grupos, el grupo modular de superficies. A mí me gusta llamarle el Mapping Class Group, que es el grupo de homeomorfismos, automorfismos, si quieren llamarles también, módulo homotopía, grupos bajo composición. Entonces, también estamos hablando de que en superficies nos conviene como que estudiar las curvas en superficies, ¿no? Y entonces habíamos hablado que había un tipo especial de homeomorfismo de orden infinito, que es el giro de Den, que le llamamos como T subíndice curva, bueno, clase de homotopía de curva cerrada simple, de hecho, es importante eso. Y entonces este giro de Den resulta que me puede generar a todo el mapping class group. Y pues enlisté la última vez algunas propiedades, ¿no? Esto fue lo último que trabajamos. Y por ejemplo, aquí esta cosa se le llamaba la usamos después para decir la relación disjunta y esta la usamos para hablar de la relación de trenza, pero más adelante llegaremos a eso. Si Sí. recuerdas, el I era esencialmente es el número de intersección, ¿no? O sea, contaban los puntos de intersección de las curvas. Número de intersección geométrico. Luego está pues análogo algebraico, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Entonces, ya no enlisté el número de intersección algebraico porque de hecho no lo voy a usar. Bueno, encontré una manera de sacarle la vuelta y pues para no citar homología. Pero bueno, entonces, sí, ese es el número de intersección algebraico. Perdón, geométrico. Y entonces, después di unos ejemplos de mapping class group que se conocen, que está, por ejemplo, el de la esfera, que es trivial, el del disco, que es bueno, es el del disco o el del disco con un punto removido, una ponchadura también le llamamos, o punto marcado, también ese es trivial. Y pues por último teníamos el grupo, el mapping class group del toro, que también se conoce, que es SL2Z, ¿va? Y entonces, después platicábamos que digamos que el resultado más interesante para la teoría de Birman-Hilden, o el que más llama la atención, es cómo se calculó una presentación para el mapping class group de la superficie de género 2, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, la herramienta al final son cubrientes ramificadas. Entonces, si S y X son superficies y existe un conjunto B, subconjunto de X, entonces si le quitamos a B, perdón, si a X le quito B y a S le quitamos la preimagen de B, a B le llamamos conjunto de ramificación y a la preimagen de B le llamamos conjunto singular. Entonces, si la función P restringida a estos subconjuntos es un cubriente, entonces decimos que esta de aquí es una cubriente ramificada. Entonces, el ejemplo, digamos, el que se usa más es proyectar S2 en S06 usando una cubriente ramificada. Y decíamos que era lo que significaba que preservara fibras. Entonces, por aquí di un ejemplo de qué significaba eso de preservar fibras. Había hecho un dibujito y realmente, para efectos bueno, para el primer enunciado que vamos a dar de la, de la aplicación del teorema de Birman-Hilden, que va a haber dos versiones, de hecho va a haber como 5 versiones del teorema de Birman-Hilden, todas más o menos equivalentes. Digamos que la versión BB o la versión más accesible primero es vamos a decir que, bueno, en la versión para adultos decimos que un homeomorfismo es simétrico cuando preserva fibras, pero nosotros vamos a decir que un homeomorfismo F de SG en SG es simétrico cuando conmuta con el homeomorfismo de involución hiperelíptica, que es, a ver, permítanme que se me trabó esta cosa, que es, o sea, que cumple esto de aquí. Recordemos nada más que era la involución hiperelíptica. Ay, había hablado aquí las transformaciones, me voy a ubicar eso. Una involución hiperelíptica en la superficie de género G es un homeomorfismo de orden 2, de ahí que sea una involución, y que tiene 2G más 2 puntos fijos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo hago una rotación así como si fuera un pollo, por este eje, tendría 2G más 2 puntos fijos.
Entonces, eso es una involución hiperelíptica. Ya después vamos a construir un modelo exacto de una involución hiperelíptica en un modelo exacto de S2. Pero bueno, entonces vamos a decir, por lo pronto, que los homeomorfismos van a ser simétricos cuando conmuten con la involución hiperelíptica. ¿Ok? Y ya después en la versión generalizada vamos a decir que preserva fibras cuando satisfaga esta ecuación, que es básicamente dice, manda fibras en fibras, ¿no? Entonces tiene sentido hablar de eso. ¿Vale? Entonces, por aquí había hecho un dibujito sobre qué significaba, o bueno, más bien construía yo una relación de equivalencia, ¿no? Decía que dos puntos en mi superficie de género 2 se iban a identificar cuando podía mandar uno en el otro a través de una involución hiperelíptica. Y entonces, en este caso, vamos a estudiar nosotros, o nos va a interesar estudiar el espacio de órbitas eh, de SG, módulo, el subgrupo generado por la involución hiperelíptica. Bueno, vamos a decir que la clase de la involución hiperelíptica, si quieren. ¿Va? O por la involución hiperelíptica. También ambos son válidos, porque ya después nos vamos a dar cuenta que esto es, tiene sentido hasta homotopía. Entonces, ¿qué significa esto? Justamente significa que voy a hacer esta relación de equivalencia, de identificar puntos, si puedo mandar uno en otro a través de la involución hiperelíptica, y entonces lo que les hacía en el otro dibujito es, claro, le damos la topología cociente, ¿no? Y entonces lo que les hacía en el dibujito es de que, ok, si yo tengo en este caso superficie de género 2, digamos que yo, como la involución hiperelíptica me manda puntos de arriba en puntos de abajo, pues yo puedo quedarme nada más si quieren con la parte de arriba. Entonces se vería algo así cuando yo como la corte por la mitad. Se vería algo así. Y entonces noten que de hecho, por ejemplo, este punto se va a identificar con este, ¿no? Y este se va a identificar con este, y este con este, y así. Entonces, digamos que esta cosa de aquí se cierra. Y entonces, como que estos agujeros están, como, se cierran, o sea, están identificados, pues. Más bien esto queda así. Pues naturalmente lo mismo pasa con el otro, ¿no? Este queda así. Nada más si quieren vamos a llevar track de dónde están los puntos fijos. Aquí había uno, aquí había otro, aquí había otro, aquí había otro y aquí había otro. Realmente esta línea negra ya no existe porque pues digamos que ya por ahí pegué, pero si quieren vamos a dejarlo como identificador. Y ya por último, también por ejemplo, un punto de aquí se manda con su otro extremo del otro lado, ¿no? Y de hecho lo mismo pasa en toda, digamos que todo este eje. Entonces, este punto se identifica con este con este con este, y todos estos puntos se identifican, y entonces al final, si yo pego eso, sería como pegar un disco a través de su frontera. Entonces lo que decíamos era que al final me queda pues una esfera y pues sus 6 puntos marcados, ¿no? Entonces, en este caso yo diría, recordemos que esos puntos marcados vienen de, bueno, estos puntos marcados no me dejan, o bueno, estos puntos especiales no me dejan que proyectar esto en esto sea una cubriente. ¿Sí? Y entonces yo tendría una corriente ramificada de SG en SG módulo involución, que ya vimos que es homeomorfo a una esfera con 2G más 2 puntos marcados o puntos distinguidos, ¿no? Puntos removidos para que sea una corriente, ¿va? Y entonces, pues esto de aquí me da información y pues bueno, los dibujitos son muy padres y todo, pero pues hay que formalizar, ¿no? Entonces, nada más como para dar un poquito de noción de la idea, voy a borrar esta cosa aquí. Yo ya por el teorema de Den-Lickorish-Humphreys, lo voy a enunciar si quieren en la página siguiente, el teorema de Den-Lickorish-Humphreys, que si yo tengo mi superficie de género G, yo conozco exactamente quiénes la pueden generar, y esos generadores pues van a ser estas curvas de acá. Bueno, en este caso, estas curvas de acá. Me falta, sí, me falta este. Pues todas estas, digamos que me la generan. Ahí está. ¿Sí? Entonces, digamos que esta cadena, este sistema de curvas, sabemos que genera
a S2, quién sabe cómo, bueno, a SG, perdón, quién sabe cómo, pero se pueden encontrar relaciones que la generen. A ver, pero estás buscando que generadores para el grupo de homología, ¿no? ¿Perdón? ¿Buscas generadores para el grupo de homología? No, busco generadores para mod SG. Ah, Perdón, yo hablo de los giros de Den respecto a estas curvas. ok. Respecto a Sí, esos curvos. sí, Oh, ok. son. Ya, ya. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Vale. Entonces, los giros de Den respecto a estas curvas generan a mod SG. Sí, bueno, y con giros de Den me refiero, por supuesto, a sus clases de homotopía o de isotopía, si quieren. Sí. Vale, entonces, pues se sabe eso. Inicialmente Den y Licorich tenían una versión de este teorema, pero como que usaban más generadores y luego llegó Humphreys y dijo, bueno, no es que no ocupas tantos, lo ocupas menos, o sea, basta con menos y entonces usualmente le llamamos de esta manera para dárselo a los tres. Y entonces, ok, yo ya sé que mod SG puedo generarlo mediante giros de Den a través de estas curvas y entonces surge la pregunta, ok, pero y entonces, no sé quiénes son las relaciones, pero pues dices, bueno, pues yo resulta que esta cosa de aquí, como ya vimos, la puedo proyectar en una esfera, quitándole, por supuesto, los puntos para que sea una cubriente. O sea, tendríamos que quitarle 2G más 2 puntos para tener una cubriente. Entonces dices, ok, si yo tengo una cubriente, tal vez si yo conociera una presentación del de abajo, podría ahí usar un truquito para calcular una presentación del de arriba. Entonces, sí se conoce una presentación del de abajo, solamente que para hablar de la presentación del de abajo hay que hablar de quiénes generan el de abajo, porque sí, es una esfera, pero nosotros ya vimos que el mapping class group de una esfera, pues es trivial, ¿no? Pero pues no es lo mismo hablar del mapping class group de una esfera que el mapping class group de una esfera con puntos removidos, ¿sí? Porque nosotros vamos a pedir, no sé si, bueno, lo dije casi al principio, yo voy a pedir que para el mapping class group de superficies con puntos removidos se preserven, eh, se preserve el conjunto de puntos. Nota, no voy a pedir que los homeomorfismos preserven puntualmente a cada punto, sino que me preserven el conjunto, es decir, que se vale permutar a los puntos. Y esto, de hecho, de permutaciones, nos vamos a dar cuenta que se va a relacionar justamente con permutaciones que, pues de las que ya conocemos como de teoría de conjuntos o de combinatoria. De hecho, está muy relacionado con lo que le llaman grupos de trenzas. Entonces, ok, si vamos a hablar de una presentación y de este mapping class group, entonces, ¿quiénes son los generadores? Entonces, vamos a ver eso. Si yo tengo, bueno, creo que me acaba aquí. Si yo tengo esta esfera, por fines prácticos, donde voy a poner 6 puntos, suponiendo que estamos en género 2, si quieren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Entonces, si recuerdan, pues dijimos que había giros de Den para superficies cerradas o compactas, pero aquí hay un análogo para giros de Den. Entonces, resulta que yo voy a considerar arcos. Supongamos que este arco es delta. ¿Sí? A este arco delta, yo le voy a, digamos que a sacar un entorno. De hecho, va a ser un disco. Un entorno que sea un disco, pero de tal manera que no toque a ningún otro punto. Solamente esos de ahí. Y entonces, digamos que este disco yo lo voy a rotar por dentro de tal manera que estas dos cosas me las permute y pues el arco también se lo trae de paseo, ¿no? Así como en este caso o en la de género G, lo que hacíamos era tomar una curva, tomábamos un entorno de esa curva y entonces como que rotábamos esta cosa por acá. Y lo mismo va a pasar aquí. Si se acuerdan, yo cuando hablé de los giros de Den, di una parametrización específica y cómo se construía. Entonces, si lo recuerdan, pues va a ser completamente análogo. Entonces, primero empiezo diciendo que en un disco, parametrizado de la forma, pues en coordenadas polares, igual que había pasado para el anillo, para giros de Den, va a estar parametrizado de esta forma. Voy a definir un homeomorfismo, el disco en el disco, dado por cada pareja R teta, le voy a pedir que me la mande a
R, teta menos pi por R. Y pues si nosotros nos viniéramos a hacer el trabajo en el disco, nos daríamos cuenta que si yo tengo dos puntos acá, lo que va a hacer esta cosa es permutármelos. Ok. Entonces ahora sí, vamos a unir el análogo a giros de Den, que serían los medios giros de Den. Y en este caso, pues vamos a tomar S, una superficie con puntos marcados. Vamos a decir que PI es el conjunto de puntos marcados de S. Por supuesto, aquí conviene mencionarlos como puntos marcados, porque si no, ¿cómo hablo de la ausencia de un punto, no? Vamos a tomar el conjunto de PI como puntos marcados en la superficie S. Y vamos a tomar un arco delta que una, PI con PI más 1. Pensando que yo tengo aquí una superficie y tengo el 1, el 2, el 3 y el 4, por ejemplo. Y vamos a considerar un entorno de delta, que sea N delta, de tal manera que sea homeomorfo al disco, como les decía, que tal que contiene a PI y a PI más 1, pero que PJ no pertenece a N delta para J diferente de I más 1. ¿Ok? Y vamos a tomar phi, un homeomorfismo del disco en N delta, que preserve orientación, tal que phi de 1,0 igual a el primer punto, phi de 1, pi sea el segundo punto, y entonces vamos a definir el medio giro de Den como el homeomorfismo H sub delta de X, dado por phi compuesta con H, compuesta con phi inversa, para cuando X esté en mi entorno de delta, y pues la identidad fuera. ¿Sí? Y esto, pues, igual que pasó con el giro Den, realmente es análogo, ¿no? O sea, es decir, ok, tus puntos, mándalos al disco, en el disco hace el homeomorfismo que ya habíamos definido como H, y ya que hiciste eso, pues regrésalo, ¿no? A la superficie. ¿Ok? Entonces, como les decía, como ya les había ilustrado, pues el efecto era ese, ¿no? El de permutar. Por eso es que pedimos las condiciones de que estas de aquí. ¿Vale? Y pues por supuesto, nosotros podemos observar que H sub delta de X, pues es un elemento de homeo más de S. O sea, el conjunto de homeomorfismos que preservan orientación en la superficie. ¿Va? Entonces, este es el análogo a los giros de Den. Y por supuesto, resulta que el conjunto de todos los H delta, perdón, sus clases de homotopía, genera a homeo más de S, vamos a decir S, pero supongamos que S es una superficie, perdón, de hecho debería ser una esfera con puntos marcados. Aquí ya no me ocupo, pero vamos a decir S igual a S0N. ¿Ok? Este es un resultado súper valioso, porque S0N, de hecho, es un conjunto bastante estudiado. O sea, ese S0N se ve así. Y como vimos, digamos que el soporte de mod S, su soporte estaría dado por, digamos que, cosas así. Bueno, el soporte de cada elemento. El soporte de cada elemento se vería como cosas así, ¿no? Y entonces resulta que esto yo lo puedo, pues justamente relacionar con S10N, que es pues ahora, bueno, esta es una esfera y este es un disco, ahora sí.
yo le puedo relacionar bastante y aquí es donde viene la relación con lo que decía grupos de trenzas, porque da la casualidad que pues justamente el mapping class group de esto, de mod S10N, es exactamente pues el grupo de trenzas en N hebras. ¿Sí? Y entonces, para demostrar esto, de hecho se usa, por supuesto, recordemos, BN, el grupo de trenzas, hay varias definiciones. Una es mediante espacios de configuraciones, que si quieren déjenme les defino BN, para no estar así nomás. Déjenme abro la definición que tengo del grupo de trenzas. Ahí está. Entonces, empiezo con el espacio de configuraciones, que lo voy a llamar CN de S, igual el conjunto de todos los Z1, Z2, hasta Zn en S elevado a la N, tales que I diferente de J implica que Zi es diferente de Zj. Este conjunto le llamamos el espacio de configuraciones de S, donde S pues, es una superficie. Espacio de configuraciones. ¿Sí? Ahora, noten que, bueno, y aquí yo sé que usualmente le llamamos Sn al grupo simétrico, pero yo ya estoy usando la S, así que lo voy a llamar sigma n al grupo simétrico de orden n. Bueno, no es de orden n, pero de enésimo grupo simétrico, si quieren. Y entonces, por supuesto, tenemos una acción de sigma n en el espacio de configuraciones. Entonces, a ver, este espacio de configuraciones, esencialmente, ¿qué lo estoy pensando? ¿Como en n puntos distintos sobre la esfera? No sobre una esfera, sino como cualquier superficie, pero si quieren, sí. Ah, ok, o sea, ese es cualquier superficie. Sí. Ah, ok, pero lo quieres hacer sobre la esfera. De hecho, voy a empezar hablando sobre el disco. Sobre el disco. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? ¿Eventualmente lo vas a usar para la esfera para calcularle estos giros de TEN o vas a usar algún otro? Primero lo voy a relacionar con el disco para definir el grupo de trenzas y después, pues justamente voy a decir que, bueno, nos vamos a dar cuenta que pues el grupo de trenzas va a estar dado por un grupo fundamental. Y Ajá. entonces esto nos da indicios de que el mapping class group se tiene que relacionar de alguna manera con el grupo fundamental. Y entonces aquí es donde Ok, bueno, donde quiero aprovechar para introducir el teorema de Nielsen-Bayes, que justamente nos dice cuál es esa relación. ok, ok, ok. Entonces, entonces puedes escribir que el mapping class group del de arriba usando que el grupo fundamental y la cubierta ramificada, esencialmente esa es la idea. No, es que resulta que yo puedo escribir a mod Ujú. exactamente como algo que tiene que ver con el grupo fundamental, sin meterme con cubrientes ramificadas. No, pero quieres jalar, ¿no? De la cubierta de la esfera a tu curva de género 2, ¿no? Ajá. Entonces, para eso sí necesitas, ¿no? O sea, información del de abajo, jalarla con el grupo fundamental y ponerlo el de arriba. Oh, ya. No, bueno, más bien aquí va a pasar algo diferente, que sí es algo que también quiero mencionar. Tiene que ver con una cosa llamada sucesión exacta de Biermann. Ajá. Que esta sucesión exacta de Biermann realmente ya no basta con usar cubrientes, más bien hay que usar una fibración. Ujú. ¿Sí? Entonces, esta fibración, no sé si recuerda que en algún momento vimos que Mapping Class Group también se escribe como pi0 de ohmio. Ok. ¿Sí? Y entonces, justamente el tener esta sucesión exacta me va a relacionar de cierta manera con el pi1 del espacio de configuraciones. Y Vale. eso es, de hecho, nada más me va a servir para dar una presentación para la esfera con n puntos marcados. Ok. ¿Sí? Ok, muy bien. Va. Entonces, ok. Entonces, bueno, pequeño spoiler, el objetivo de hoy justamente era intentar relacionar el Mapping Class Group con grupo fundamental y pues hay dos relaciones por lo menos que a mí me son útiles. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar esto de aquí. Ok, les decía que el grupo simétrico actúa en el espacio de órbitas, perdón, sí, perdón, en el espacio de configuraciones, permutando pues las entradas, ¿no? Entonces, si yo considero ahora eh, el grupo, digamos, bueno, pensando en órbitas, ya que tenemos una acción,
sea, considero esto de aquí, que significa, por así decirlo, pues olvidarme del orden. Entonces, a esto es lo que yo le llamo C sub n de S. Y a este sí le llamamos ahora sí el espacio de órbitas. ¿Ok? Vale. Y entonces ya puedo proceder a definir el grupo de trenzas. El grupo de trenzas, como lo van a encontrar definido en cualquier lado, va a ser trabajando con S igual a S1, 0, que es el disco. Superficie de género 0 con una componente frontera. ¿Ok? Entonces, definimos pues P sub n como el grupo fundamental justamente de, bueno, esto si quieren también llamarlo D cuadrada. Grupo fundamental de C sub n de D cuadrada. Y pues si nosotros pedimos vaya, si no nos olvidamos del orden, pues podríamos, o sea, si no hubiéramos hecho este cociente, podríamos definir el grupo de trenzas puro como lo mismo, pero en vez de usar Cn, usaríamos C sub n gorrito. ¿Okay? Y entonces, como les decía, esto de aquí, realmente, o sea, si nos detuviéramos a pensar así como en la intuición a fondo, sería escoger n puntos en el disco. Y entonces, al escoger n puntos en el disco, al escoger n puntos en el disco, recuerden que yo estoy dando permiso de permutarlos. ¿Vale? Entonces, como que si yo pensara en el grupo fundamental, como que tendría que buscar, bueno, cuando yo pensara en las clases de homotopía, por supuesto, de los lazos, como que yo tendría aquí un cilindro y como le estoy permitiendo permutarse, al final yo tendría cosas así. Y entonces esto es lo que me daría, pues, lo que uno normalmente conoce como trenzas. Y si, pues, si yo estuviera tomando el grupo de trenzas puro, pues estaría pidiendo al final que pues todos se regresen a donde empezaron. Hay otras definiciones del grupo de trenzas que pues, son un poquito más geométricas, ¿no? Que buscan como que dar intuición de realmente qué es una hebra. Usualmente hacen cosas embebiendo en R3 y ya después definen como que clases de homotopía y así. Nosotros no vamos a usar esa definición. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el grupo de trenzas pues se conoce su presentación. El grupo de trenzas tiene la presentación, ya no la tengo en la mano, pero era sigma 1, sigma 2 hasta sigma n-1, donde quienes van a ser esta sigma n-1, perdón, esta sigma n-1 generadores, pues son simplemente, son arcos. Bueno, pueden pensarlos como arcos, como ya estaban pasando hace rato, ¿no? Entonces es por eso que hay n-1. Aunque realmente, sí, bueno, ya para efectos del Mapping Class Group conviene pensarlos como arcos, pero si quieren pueden pensarlos como permutaciones de puntos consecutivos. Todas estas permutaciones son las sigma i, y es por eso que hay n-1. Y las relaciones, pues son justamente, no sé si se acuerdan que hace rato les hablé de una cosa llamada relación de trenza. La relación de trenza dice que sigma i más 1, sigma i es igual a sigma i más 1, sigma i más 1. Y la otra es la relación disjunta. Y es que todos estos van a conmutar. Por ejemplo, de hecho creo que es claro, ¿no? Este generador obviamente tiene que conmutar con este, ¿no? Porque pues no interactúan. Pues justamente es esa. Sigma i, sigma j conmutan cuando, cuando pasa esto.
O sea, cuando están lo suficientemente alejados como para no interactuar o para no compartir ningún punto. ¿Va? Entonces, pues esta es la relación que se conoce. Y hoy no quiero hablar de esto porque pues, requiere hablar de más teoría, pero después lo que vamos a hacer es darnos cuenta que hay una fibración y esta fibración me va a permitir como que relacionar la superficie de género 0 con n puntos marcados con pues justamente S1, 0n. ¿No? Y entonces, pues esa fibración más adelante nos vamos a dar cuenta que me va a regalar una presentación para este. Y esa presentación, como nos dimos cuenta, va a relacionar, como que yo voy a de hecho levantar todos estos generadores a través de esta fibración, como que se van a levantar a generadores acá. Y pues como podemos esperar, estos generadores van a ser nada más que, y justamente por eso hice los dibujos, nada más que medios giros de Den que están dados por estos soportes. ¿Va? Pero bueno, eso es poquito de spoiler. Realmente no es lo que quiero llegar hoy. Pero pues por lo menos nos da pistas de que pues sí que hay una relación entre grupo fundamental y Mapping Class Group. Y de hecho, o sea, tiene más sentido cuando vemos el teorema de, bueno, en mi opinión tiene un poquito más de sentido cuando vemos el teorema de Ten Licorice Humphreys, porque resulta que, pues bueno, yo puedo estudiar todo el Mapping Class Group a través de homeomorfismos que están basados nada más que en curvas cerradas simples, ¿no? Y estas curvas cerradas simples, como que si fuéramos un poquito más cuidadosos, podríamos pensarlas como lazos en superficies. Y pues estos lazos sabemos que tienen que ver con el grupo fundamental. Entonces, un pequeño, nada más así como que, así un pequeño comentario, recordatorio de qué tiene interesante el grupo fundamental de superficies, pues resulta que si yo tomo una superficie cerrada compacta SG, su grupo fundamental pues tiene una presentación explícita, que es este pi1 de SG, sería tomar A1, B1, así hasta A sub, perdón, A sub G, B sub G, y tiene una única relación este grupo fundamental, que sería que el producto de todos los conmutadores, de hecho, no me va a acabar, es que lo voy a escribir ese compacto, desde I igual a 1 hasta G, que el producto de los conmutadores de AI con BI, pues son el trivial. Sí, esa es la relación única que hay en el grupo fundamental de SG. Y bueno, esto después va a ser útil, conocer esta presentación, porque después nos va a dar información sobre lo que yo quiero. Y entonces, regresemos un poquito al objetivo que teníamos en mente, que era buscar, me voy a quedar con género 2 por lo pronto, buscar información con estos, con esta proyección, perdón, con esta cubriente ramificada. Estaba así, estaba así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces yo quería saber qué onda con esta cubriente ramificada. Entonces, como les decía, no lo voy a ver ahorita, pero ya sabemos que esta cosa de aquí tiene una presentación en términos de los medios giros de Den. ¿Sí? No la voy a enlistar ahorita, pero se conoce. Y tiene mucho que ver, pues, justamente con el grupo de trenzas. Y pues resulta después que estos arcos, cada uno de estos arcos que dijimos que generan, se levantan en arcos, pues acá, perdón, en curvas cerradas simples acá, que son, pues nada más que estas de aquí. ¿Sí? Y entonces resulta que todas estas curvas quedan invariantes, bueno, si yo las dibujara así como bien, o si tomara buenas elecciones de estas curvas, resulta que estas curvas van a ser invariantes bajo la involución hiperelíptica. Bueno, salvo que les cambia, digamos que la orientación, pero eso, digamos que no nos va a afectar para lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho, la forma de tomar estas, creo que es claro que por lo menos esta y esta son invariantes bajo la involución hiperelíptica. Para que esta de aquí sea invariante bajo la involución hiperelíptica, nada más hay como que meterla aquí. Y ya con eso queda. Entonces, recordemos que a mí me interesaba que
los homeomorfismos conmutaran con la involución hiperelíptica. En este caso, y yo les decía simétricos, ¿no? En este caso, cuando tengo curvas que son invariantes bajo involución hiperelíptica, igualmente les voy a llamar curvas simétricas. Entonces, como decíamos, los generadores de la esfera con puntos marcados se levantan en curvas simétricas. Y entonces, para formular al final el teorema de Billman-Hilden, voy a necesitar enunciar un lema en términos de curvas simétricas y ya luego, ahora sí, enunciar el resultado para homeomorfismos, que si quieren ahorita los menciono. Pero antes de llegar a eso, ¿qué me sirve esto o qué tiene que ver con el grupo fundamental? Pues resulta que bueno, una vez conocido el teorema de Billman-Hilden, para poderlo aplicar y sacar una presentación realmente, yo necesito primero saber cómo se escribe o cómo puedo escribir la involución hiperelíptica mediante giros de Den. Que, bueno, anticipo que no es para nada una tarea sencilla encontrar la representación de algún homeomorfismo en términos de sus generadores canónicos, que son los giros de Den. En general no es una tarea nada sencilla. Hay un truco que es el método de Alexander, que después voy a mencionar, que me permite justamente decir de que poder determinar si un homeomorfismo o si la clase de un homeomorfismo es trivial a través de una colección de curvas. Si una colección de curvas satisface ciertas condiciones con este homeomorfismo, entonces puedo decir que el homeomorfismo es trivial. Entonces, esa es una manera, pero resulta que esa manera, como que justamente por las propiedades de simetría de la involución hiperelíptica y por estas curvas, no la puedo aplicar acá. Entonces se requiere un cañón bastante más pesado, que de hecho da para, o sea, demostrar ese cañón da para otra tesis de licenciatura. Conocí un compañero que hizo una tesis justamente de ese teorema. Y este teorema, pues, viene dado por se llama teorema de Den-Nielsen-Baer. ¿Qué dice el teorema de Den-Nielsen-Baer? Antes que nada, necesito definir qué significa esto. No sé si recuerdan que yo definí el Mapping Class Group como el grupo de homeos que preservan... Uy, ¿qué está pasando? Bueno, ahí está. Que preservan orientación, módulo, homotopía. Pues bueno, realmente es bien sencillo. Para decir quién es pues simplemente le quitamos el más. Sí, o sea, ahora le doy permiso a homeomorfismos que me reviertan orientación. Ok. Entonces, ese es el grupo de homeomorfismos. Le llaman Mapping Class Group extendido. Entonces, el teorema de Nielsen-Baer dice lo siguiente. Déjenme lo encuentro. Aquí está. Dice que el Mapping Class Group extendido es isomorfo al grupo de automorfismos externos del grupo fundamental de la superficie. Entonces, esta relación es bastante fuerte, ¿no? O sea, porque dice, no es un subgrupo uno del otro, sino que tienes exactamente un isomorfismo con algo que se relaciona con el grupo fundamental. Entonces, a lo mejor habrá quien no sepa quién es out. Entonces, dado un grupo G, voy a definir el grupo de automorfismos internos de G, como, perdón, el subgrupo de automorfismos internos de G, como un subgrupo, de hecho que va a ser normal, del grupo de automorfismos de G. Creo que no tengo que definirlo, simplemente es el grupo de isomorfismos de G. Y está dado por las funciones que me dan la conjugación. Podemos, si quieren, verlo como así. Hay quien le gusta poner la conjugación del otro lado. Da un poquito igual, pero digamos que las operaciones son más directas cuando yo lo pongo acá. Sí. Este es el que le llaman el grupo de automorfismos internos. A un pequeño paréntesis, resulta que de aquí es isomorfo a G módulo centro. No lo uso, de hecho, pero pues bueno, es por si. Un dato curioso, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya puedo definir el grupo de automorfismos externos de G, que pues tal vez se imaginarán
que simplemente se define como el grupo de automorfismos, pues módulo internos. Y eso me da los externos. ¿Ok? Vale. Y entonces, ahora sí, creo que ya tiene sentido, o bueno, ya tiene un poquito más de sentido, por si no estaban familiarizados, de qué quiere decir este teorema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que bueno, más o menos. Más o menos ahí va. Ok. Entonces, no quisiera como que meterme mucho con los detalles porque ya les dije o sea, es difícil probar esto. O sea, sí fue un resultado bastante fuerte. Pero a ver, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo funciona esto? Si yo tengo un punto en S, ¿qué? Que si quieren nada más le voy a llamar S. Si yo tomo un homeomorfismo que recuerden que no tiene que preservar orientación, que sea de S en sí mismo, pues yo puedo tomar un camino gamma que vaya, puedo mandar a P en phi de P a través de un camino gamma. ¿Ok? Y entonces, pues esto me va a inducir un homomorfismo, ¿no? Recuerden que las funciones continuas inducen homomorfismos en el grupo fundamental. Entonces yo lo puedo poner así. Pi inducido sería que va de pi1 de S basado en P en pi1 de S basado en P. Y este va a estar dado por clase de alfa. Quiero que me la mande a la clase de gamma concatenado con phi de alfa concatenado con gamma inversa. ¿Sí? Noten que, pues de hecho, phi es invertible porque es un homeomorfismo. Aquí se me olvidó decirlo. Homeo de S. Es un homeomorfismo, por lo tanto es invertible, y pues por lo tanto este phi inducido me da un automorfismo del grupo fundamental. En particular, noten que esto está dado justamente por conjugación, ¿no? Y entonces, digamos que el homeomorfismo phi inducido solamente depende de gamma, de la elección de gamma, hasta conjugación. Por lo tanto, pues de ahí viene la relación con el grupo de automorfismos internos, ¿no? Por lo tanto, pues esto me dice que tengo un mapeo bien definido de homeo S en el grupo de automorfismos externos, pi1 de S. Y está dado pues por cada homomorfismo phi, me da a la clase de el homomorfismo inducido, pues claro, con módulo los automorfismos internos, ¿no? Ahora, nuevamente, como les decía, esto no lo voy a probar, pero se sabe que el kernel de este mapeo es justamente, le voy a llamar ¿cómo le llamo? Beta, si quieren. Sabemos que el kernel de beta es homeo 0 de S, que si recordamos, que de hecho creo que lo dije en cuando expuse por primera vez, homeo 0 de S es la componente conexa de la identidad en el grupo de homomorfismos con la topología compacto abierta. Entonces, también llegamos a ver que mod S también se puede escribir como homeo S módulo homeo 0 de S. ¿Sí? Y entonces, como ese kernel es exactamente homeo 0 de S, pues por por los teoremas que ya conocemos sobre homomorfismos de grupos, esto significa que tengo un homomorfismo inyectivo, ρ, que va de mod más menos S en automorfismos externos de pi1 de S. Y pues es inyectivo. Y digamos que eso es una parte, ¿no? Y no es fácil, pero es la parte entre comillas más fácil. La parte realmente difícil es probar que de hecho este homomorfismo es suprayectivo. Y entonces, pues justamente de ahí es que viene
este isomorfismo, la parte que más me interesaba era cómo funcionaban estos homomorfismos. Va. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto y de qué me va a servir y qué tiene que ver con lo que yo les dije que quería probar, que era, o bueno, que quería resolver, que era encontrar la involución mediante giros de Den? Bueno, pues resulta que, dada esta presentación, yo puedo reescribirla en términos de nuevos generadores y uno de ese, bueno, porque digamos que esta presentación no está dada, por supuesto, en términos de estas curvas, ¿no? De hecho, está dada en términos de curvas que se van a ver diferentes, que de hecho se verían como algo, digamos, ¿cómo eran? Creo que era una pasada por acá abajo, otra también pasaba por acá abajo. O sea, estas son las curvas A y B. Y la otra, no me acuerdo qué hacían. Creo que una venía a encerrar aquí a la otra. Y así. El punto es que definitivamente son curvas que no están ni cerca de ser simétricas con la involución hiperelíptica, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a reescribir al grupo fundamental con otros generadores que van a hacer las cosas más fáciles. Porque estos generadores no conmutan exactamente con la involución, perdón, no son invariantes bajo la involución hiperelíptica exactamente, pero sí que les va a voltear la orientación, justamente como estaba pasando con la involución hiperelíptica y los generadores del Mapping Class Group. Entonces, digamos que es el objetivo. Ahora, yo en mi presentación les puse nombres A y B, pero ¿qué tal si mejor decimos que los generadores van a ser B y, bueno, que la relación esté toda en términos de, voy a llamarles a todos B, y mejor les llamo B1, B2, B3, B4, B5, hasta B2G. Entonces, de hecho, aquí me equivoqué, creo. Ah, no, no me equivoqué. Entonces, mi presentación se reescribiría otra vez como B1 hasta B2G, dado por la relación producto de I igual a 1 hasta 2G menos 1 de los conmutadores de BI con BI más 1. Nada más estoy reescribiéndolos, ¿ok? O sea, si quieren, yo les pude haber puesto C, de hecho. Si quieren, le pongo C para que no se confunda con las Bs que ya puse antes. Pero realmente son, una es A y la otra es B, la otra es A y la otra es B. Ahí más 1. Perdón, C. Ok, entonces, teniendo esta presentación, yo quiero reescribir esta relación en términos de otros generadores que cumplen lo que les decía. Entonces, esos generadores están dados por las siguientes ecuaciones, que serían para los impares, A2i menos 1 igual a B2i menos 1, B2i inversa por B2i más 1, B2i más 3, y así hasta B2g menos 1. Y para los pares sería B2i inversa multiplicado por, pues lo mismo de arriba, de hecho, hasta B2g menos 1. Entonces, pues si nosotros hiciéramos el álgebra, nos daríamos cuenta que ahora nuestra relación esta, en términos de estos generadores nuevos, se vería como productos ahora sería un producto, bueno, serían dos productos alternados. Sería desde i igual a 1 hasta 2g ay, otra vez les puse A. Pero bueno, supongan que estas serían D, perdón, serían D, y estas de aquí serían las Cs. Perdón, es que yo las tengo escritas en términos de A y B y entonces me confundí. A ver, estas serían las Cs. Sí, porque no son las Bs anteriores, son diferentes. C, 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 C. Entonces sería la nueva presentación 2, no, DI elevado a la menos 1 y más 1. Les digo, es un producto alternado simplemente. Y otra vez producto alternado, desde i igual a 1 hasta 2g, de d sub i menos 1 a la i. Y esta sería la nueva relación en términos del sistema de curvas D. Y entonces, pues resulta que ahora estas nuevas curvas pues van a estar bastante más cómodas de trabajar. Porque ahora, si yo tengo mi superficie así, de género G,
y yo tomara, por ejemplo, este punto, tendría el sistema de curvas, pues se vería así. Que simplemente es encerrar a cada género 2 veces. Así se vería el nuevo sistema de curvas. Y esto es ya bastante más fácil de trabajar, porque si yo viera quién es el automorfismo inducido en el grupo fundamental, o sea, out en P1 TSG, pues resulta que este automorfismo inducido me va exactamente a tener el efecto de cambiar una palabra, bueno, cambiar una palabra por, perdón, cada generador cambiarlo por el inverso en cada palabra. O sea que a cada DI me lo va a cambiar por DI inversa. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué esto me sirve? Porque, bueno, esto se puede calcular, digamos que manualmente. Y entonces, lo que hacemos a continuación es decir, bueno, ya conozco esto, excelente. Ahora nos lo inventamos, por así decirlo. Nos preguntamos, somos bien curiosos y nos preguntamos, ok, pero ¿quién induce T1, T2, T3 hasta T sub 2G menos 1 al cuadrado por T sub 2G y así hasta T2, T1, donde todos estos T's simplemente son los giros de Den respecto a, déjenme llego, respecto a estas curvas. O sea, este sería el giro de Den respecto a T1, giro de Den respecto a T2 y así. O sea, en ese orden. Entonces nosotros nos preguntamos, vale, ¿y ese quién me induce en el grupo de automorfismos? Y resulta que módulo un automorfismo interno me va a inducir exactamente esta cosa de aquí. Y por el teorema de Nielsen-Baer, como tengo inyectividad, tienen que ser el mismo elemento. Entonces, de ahí llegamos a que serían el mismo elemento en el mapping class group. Ok, yo creo que seguimos ya la siguiente sesión. Entonces, a ver, no entiendo muy bien. Estas curvas que estás dibujando aquí, ¿estas son generadoras para quién? Para el grupo fundamental. Para el grupo fundamental. Ah, ok, ok, Sí. ok. Son las curvas del grupo fundamental. Y luego lo que estoy haciendo es que el grupo fundamental está actuando por conjugación sobre tus giros de Den, ¿o qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo, perdón? Me perdí un poquito. Me perdí un poquito. O sea, el grupo fundamental, ¿qué estás haciendo con el grupo fundamental? Dices que me generan DI va DI a la menos 1. O sea, ¿estás jugando tus giros de Den o qué es lo que estás haciendo? Bueno, es que no es necesariamente. No. Estos DI son, Ajá. son elementos del grupo fundamental. O sea, son Ok. curvas, le estoy mandándolas a sus inversas. Ok. Y esa es la acción que me induce el automorfismo inducido por la involución hiperelíptica. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok, ok, ok. Es que si tienes estos cuates, estos están arriba, entonces cuando le haces el flip, ¿no? Entonces Sí, ahora están recorriendo hacia abajo. exacto. Bueno, están, Ujú. bueno, recorriendo en sentido contrario. Sí. Ok, 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 ok. Ya, Y ya, ya. entonces, digamos que se pueden hacer los cálculos para descubrir que eso es su efecto. Y cuando nosotros descubrimos que este nuevo homeomorfismo tiene el mismo efecto, pues por el teorema de Nielsen-Baer tienen que ser el mismo. Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Ok, ok, ok. Excelente, excelente. va. Pues muy bien. Pues yo creo entonces lo dejamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias Ujú. a Jordi. Un aplauso virtual. Gracias. ¿Dónde están mis acciones? Pero se me perdieron. Pero, bueno, tenemos un aplauso. Ah, se me perdió. Bueno, los demás le damos un aplauso a Jordi. Y para la siguiente semana, Roberto, ¿cómo estás? ¿Si nos puedes presentar algo? Sí, maestro. Sí, para la siguiente semana participo yo. Ok, muy bien, excelente. Pues entonces ya estamos. Va. Pues bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos la siguiente semana.
Nos vemos. Eso. Ok, nos vemos. Bye. Bye.